estamos acompañadas de Néstor Jiménez. Él es un compañero de Chiapas. Gracias por acompañarnos, poder hablar de una temática que estamos abordando esta semana en el Hueco en el Muro respecto a las autonomías indígenas, como también estos procesos se dan en diferentes territorios desde diferentes propuestas y pues resistencias que se dan también desde las comunidades. Una de ellas, una muy fuerte y muy representativa, que fue también para la Via Yala, me animo a decir, fue la que sucedió en México en 2018 con el Congreso Nacional Indígena y esta propuesta de llevar a una mujer a la presidencia. Y ahí te pediría si nos puedes comentar y compartir eso que se llevó a cabo en 2018 con el Congreso Nacional Indígena. Aquí desde Chiapas, el sur de México, en frontera con Guatemala. Me llamo Néstor Jiménez y soy documentalista. Bueno, quizás empezar diciendo que el Congreso Nacional Indígena se constituye el 12 de octubre de 1996 y es diría, un movimiento o un espacio donde se pueden congregar todos los pueblos de México que estén en contra del capitalismo, en contra del sistema y que reivindiquen sus derechos, su cultura y sus territorios. El Congreso Nacional Indígena fue impulsado en gran medida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un ejército que se levantó en armas en 1994, pero que su historia data de años atrás, de los años 60. Es un movimiento que lleva por lo menos 50 años activo. Digo movimiento, pero al final también es una propuesta de vida que se establece en Chiapas y que justo lucha por la autonomía, por la autodeterminación pues, de las naciones originarias, de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional Indígena surge de esos diálogos que el Ejército Zapatista hizo con la sociedad civil, tanto de gente de ciudades, gentes mestizas, ladinas, pero también y sobre todo para tener una interlocución con los pueblos que habitan en México y que históricamente, después de la colonización, han estado rezagados y que han estado en una constante lucha de sobrevivencia porque hay una guerra impuesta por sistema contra nosotros, contra los pueblos que tenemos de una raíz milenaria, ¿no? El Congreso Nacional Indígena desde el 96 pues viene posicionando la necesidad de que la gran mayoría de este país, México, voltee a ver a sus orígenes, a sus propias lenguas, ¿no? Al propio pensamiento, a la propia filosofía de los pueblos, ¿no? Y por tener un lugar en este México que desafortunadamente se delimitó, ¿no? Hace 200 años apenas, o sea, es un país muy, muy reciente como todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es una lucha, o sea, el Congreso Nacional Indígena lucha por romper las fronteras del imaginario mexicano, es decir, no existe México, sino existe una diversidad de pueblos y que hay mayas, chontales, ráricas, seris, ¿no? Y que cada pueblo no necesariamente se identifica con un México pintado en el exterior como un México de mariachis, un México de playas, un México de sitios arqueológicos sin gente, ¿no? Entonces esa es la lucha del CNI. A partir de eso, el año 2015 se hace nuevamente otro congreso y en ese congreso del 2015 que se hace en Tierras Mayas, aquí en donde habito, se dieron cuenta de que el Congreso ellos lo dicen, ¿no? Se había convertido en el muro de los lamentos. Es decir, que cada Congreso se reunían los pueblos para decir que estaban demasiado golpeados cada uno en sus regiones. Entonces, que tenían que dar pues un giro para proponer pues algo nuevo, algo que esté pues de acorde también a la situación actual de un país que en los últimos 25 años está en una guerra civil, por decirlo de alguna manera, en donde las fuerzas fácticas del crimen organizado están gobernando y en donde los pueblos pues están siendo utilizados como carne de cañón, ¿no? Entonces, partiendo de esta masacre que ocurre actualmente en México, es la necesidad de reorganizarse y de ver alguna posibilidad para participar de una manera más fuerte en la política de un país que no lo reconoce, ¿no? Entonces eso sucede en 2015
y a partir de ahí empiezan una serie de consultas de, hacia los pueblos de donde vienen todos los representantes del Congreso para preguntarse si están de acuerdo en participar en las elecciones y de proponer a una mujer que valore su cultura y que quiera representar pues a todos los pueblos marginados del país. Entonces desde ahí ya es un momento bastante tenso porque por muchos años el Congreso Nacional Indígena, el zapatismo mismo, nunca han creído en la participación electoral. Entonces, el decidir eso es romper con su forma de ver las posibilidades democráticas, ¿no? Las posibilidades de participación activa en un país, pero vieron la necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Es decir, no es que quisieran, pero tal vez era una forma de hacerse sentir en esa coyuntura de un país pues muy herido y que también venía nuevas elecciones, ¿no? Entonces, creo que en cualquier parte del mundo el lapso entre un cambio de gobierno y otro son cruciales, ¿no? Porque de eso se definen los próximos 4 o 6 años, dependiendo de cada país, ¿no? Aún no queriendo hacer, decidieron entrar, pero también con sus formas, con sus modos, dirían aquí, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la participación primero no podría ser, tenía que ser consultada, como digo, a los pueblos y no iban a recibir ninguna subvención, ningún fondo del Estado mexicano, porque justamente se lucha contra ese Estado que oprime a los pueblos. Entonces, bajo esas premisas, pues empiezan pues el recorrido a todo el país, en donde tiene incidencia pues el Congreso Nacional Indígena. Y justo es en ese momento en que un compañero y yo pues decidimos también hacer el recorrido por las distintas comunidades que van a ser consultadas para ver si sí o no participan en la elección, porque no era una decisión que se tomó en el 2015, se iba a tomar un año después. Entonces, con ese pretexto, con ese motivo, pues salimos a grabar. Entonces empieza toda esta caminata y lo que sucede es que pues empiezan a haber muchas discusiones en cada pueblito muy pequeño, en los rincones más lejanos del país, y de enterarse que es posible tener una participación, o sea, porque son pueblos que siempre han sido usados, ¿no? Como por los partidos políticos, por un voto o obligados a votar por un cierto partido, ¿no? Y en este caso, pues era una consulta muy honesta, ¿no? Bueno, pasa ese tiempo y se decide que sí se quiere tener una candidata y es cuando ya también dentro de un congreso del siguiente año se elige a María de Jesús Patricio, que ya coloquialmente se le dice Marichuy aquí. Y a partir de ahí, pues ya también, primero era ponerse de acuerdo internamente y luego ver la estrategia para la participación. Realmente las elecciones de México, y me imagino que de cada país, al menos en Abya Yala, pues no están hechos para que participen las naciones originarias de forma activa. El hecho de que Marichuy participara con todo el Congreso significó pues un reto también para el Estado mexicano y también para toda la delegación de Marichuy, porque lo que necesitaban era recabar firmas para aspirar a ser candidatos. Se requerían cerca de 900,000 firmas. El camino de recabar las firmas es donde nos damos cuenta que el sistema electoral no está hecho para que sea de fácil acceso, ¿no? Y de fácil participación para cualquier ciudadano. O sea, tienes que ser una persona con ciertos vínculos con el poder, con ciertos vínculos con familias poderosas, tienes que tener mucho dinero. Es decir, no hay condiciones para que cualquier ciudadano pueda ser elegido a un puesto popular, pues, ¿no? Y otra de las cuestiones que se denuncian en este camino de recabación de firmas, pues es que se les pedía a muchos ciudadanos que simpatizaran con la propuesta a registrar sus firmas en celulares, y en celulares con internet y que sean de gama media o alta, ¿no? Entonces, si decimos que estamos hablando de los pueblos que están empobrecidos, no tenían la posibilidad de hacer sus firmas, ¿no? Entonces, en ese trámite, pues no se puede recoger las firmas porque no hay las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, es así como un poquito lo que sucede a grandes rasgos con la propuesta de que Marichuy se
y el Congreso Nacional Indígena propongan a una candidata. Fue una apuesta desde el inicio en el que tuviera que ser una mujer, por lo que representa, pues, un poco ya lo que se ha repetido creo que mucho, o al menos en México, pues, lo que representa, pues, justamente una mujer campesina de un pueblo originario y empobrecida a que quiera aspirar a este puesto, pues era como, no sé, por decirlo de alguna manera, como una burla a cualquier mexicano, ¿no? Es decir, cómo osan de querer participar los indios en un país que no les pertenece, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues también se empieza a sentir una fuerte campaña de desprestigio al CNI, a Marichuy, a la gente morena, ¿no? De piel morena, y un racismo muy grande, ¿no? Porque todos los demás partidos políticos, incluso el de izquierda, bueno, llamado de izquierda entre comillas, que gana en el 2018, pues también boicotearon todo este proceso y a la vez se apropiaron del discurso y de la forma en que históricamente se habla desde abajo y a la izquierda, como dirían algunos, ¿no? Entonces, lo que sucede pues es eso, que hay un desprestigio y se ve un clasismo impresionante también en México. Y lo otro es que también lo que propone pues el CNI en este caso, si estamos hablando de autonomías, pues es que realmente los partidos políticos no representan absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, por eso ellos deciden hacer un consejo, llaman Consejo Indígena de Gobierno. Y ese consejo es realmente quien, en todo caso, hipotéticamente, si ganaba Marichuy, pues no iba a gobernar ella, sino iba a gobernar un consejo compuesto con todos los distintos pueblos. Y otra de las cuestiones es que el hecho de que el Congreso participe en este sistema electoral es para no dejar eh, un hueco o no dejar el camino libre también a un gobierno mexicano que no voltea a ver a estos pueblos, pero a la vez la lucha misma del Congreso Nacional Indígena pues es una lucha de largo aliento. Es decir, algo que a mí me gusta decir mucho es que es la continuación de la vida. Es decir, se pelea en el sistema electoral, se pelea en la defensa de algún territorio, pero eso es lo coyuntural. Pero en el fondo existe esta línea, esta autopista de la vida en la que haya un huracán, haya un nuevo presidente de la República, presidenta, los pueblos van a seguir en un camino hacia el infinito, por decirlo de alguna manera, hasta no ser exterminados, como lo que sucede, ¿no? Entonces, no es, o sea, esta participación a la presidencia de una república no es un fin, ¿no? Es un instrumento más que puede abonar a esta continuidad de la vida, ¿no? Entonces, para mí los pueblos que se aglutinan en el CNI representan eso, ¿no? El puente que tenemos actualmente, los que quizás estamos más jóvenes, con los que estuvieron hace 100 años. Y si uno como joven sigue organizándose, manifestándose, luchando, será el puente para la siguiente generación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la lucha de los pueblos originarios. Néstor, una consulta. Santos te habla para ayudarnos un poco a esclarecernos, a entender. Quisiera Ujú. mirar en términos comparativos. Aquí en Bolivia, el sistema electoral por la que te permite o permite la participación política, Ujú. eh, antes, porque hubo una reforma electoral, solamente si eras partido político podías participar y terciar en unas elecciones generales. Ujú. Estaba exclusivamente a organizaciones de carácter político.
pero tras la demanda de distintos sectores de la sociedad, se permitió también abrir la participación a organizaciones sociales civiles, pero era exclusivamente cerrado a partidos políticos, ¿no? Se aperturó una reforma electoral en Bolivia. Este es un dato importante. Y la otra figura es que los partidos políticos en sí tienen una suerte de, como base social, representan a sectores mineros, a distintos sectores, aunque es amplio. Pero digamos, cada partido político representa como base social algún núcleo de la sociedad, ¿no? Para ponerte un ejemplo, hay quienes tienen su fuerte trabajo en los sectores mineros, ¿no? También los sectores indianistas o cataristas que lograron constituirse en partido político porque también se sentían excluidos o se sentían utilizados, o aquí se utiliza mucho la palabra de ser escalera política de los partidos políticos que se ha utilizado a la población indígena. Entonces, estructuraron su propio partido político y participaron y terciaron de las elecciones con una sigla política. ¿Cuál es el mecanismo de participación en México? Sí, aquí existe la figura de candidato independiente. Entonces, si yo quisiese ser un candidato justo ahora que hay elecciones, bueno, ya pasó el tiempo de registros, pero yo necesitaría justo juntar estas 900,000 firmas, por ejemplo. Y a partir de eso, con una previa campaña, claro, ya podría ser un candidato a la presidencia del país de forma independiente. Así se le llama, candidato independiente. Estas figuras más de sindicales o así, al menos en México existieron desde antes, que luego se convirtieron en partidos políticos, ¿no? No recuerdo bien ahora, pero me parece que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, o sea, son partidos, bueno, al menos los de izquierda, entre comillas, vienen de procesos pues más sindicalistas o de movimientos ideológicos, ¿no? Comunistas o así, trotskistas, lo que sea. Entonces, pero los grupos, por decir así, mineros o de otras fuerzas de trabajo, no, digamos, ahorita mismo no se convierten en partido político. Pero, por ejemplo, el PRI, no sé si lo ubican, el Partido Revolucionario Institucional, es un producto de la Revolución Mexicana, pero se conforma una Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, si no me equivoco, y esa fuerza de trabajadores es la que se convierte en el partido dominante del país por 70 años, por ejemplo, ¿no? Me parece, o sea, viendo un poco la historia, que hay muchos procesos en México que se adelantaron quizás mucho a Latinoamérica, por lo menos 60 o 70 años en algunas cuestiones. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí en México, desde el 870, 80, ya teníamos una dictadura que tardó 30 años, ¿no? Y luego, claro, tenemos todas las historias de las dictaduras en Latinoamérica a partir de los 20, 30, 50, 60, 70 hasta los 90 y ahorita, ¿no? Pero me parece que esta suerte de que hay ciertos procesos que ya pasaron en México, ¿no? Y que, claro, al menos en el Congreso Nacional Indígena no interesan porque no se ven reflejados. Es decir, siento que también hay una evolución de la lucha de los pueblos que claramente no es dentro de algún partido político, porque esa institución del partido político, esa forma de participar políticamente en un país que tiene apenas 200 años, no nos representa, ¿no? Y aparte porque la historia de los partidos políticos, que viene desde Inglaterra, por ejemplo, vienen directamente de una cuestión de lucha de clases y no parten de la diversidad cultural
étnica de un territorio, ¿no? Entonces es la constante lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Entre derecha e izquierda, etcétera, y etcétera. Entonces el mundo parece que se ha dividido así, cuando realmente es mucho más diverso y más rico, y el CNI se da cuenta de eso y decir, entonces no estamos para pelearnos y posicionarnos en una clase social, o de un lado, de izquierda o de derecha. O sea, no hace falta. Si somos más creativos, nos daremos cuenta que en esta diversidad que somos, tendría que replantearse el Estado o nación. En todo caso, un avance que tendrían allá en Bolivia, no entiendo mucho yo, pero es decir, el establecer un Estado plurinacional es una posibilidad. En México creo que nunca se va a dar, pero el hecho de que estén reconocidos los distintos pueblos ya es un gran avance. Que luego los pueblos quieran meter a algún político, pues para mí sería un retroceso, pero eso es mi particular punto de vista, ¿no? Néstor, bueno, y te agradecemos por esta participación, por estos aportes también a esto que vamos discutiendo respecto no solo a las autonomías indígenas como algo aislado, sino como también propuestas diversas desde cómo organizamos también las formas en las que nosotros y nosotras desarrollamos se desarrolla nuestra cotidianidad día a día, porque incluso eso mismo está atravesado por la política, ¿no? Y como mencionas, desde el Congreso Nacional Indígena una apuesta por si se lograban la cantidad de firmas, porque como mencionas, por distintas trabas del mismo sistema que se ha colocado a la recaudación de firmas en su momento, no se logró llevar a Marichuy como candidata a la presidencia. Pero también a partir de esto, recuperando un poco de las palabras que mencionabas, la idea de que si hubiese sido presidenta Marichuy, no hubiese, si hubiese tratado, intentado replantear el gobierno desde el Consejo Indígena de Gobierno, como una otra forma de mirar las formas en las que nos vamos organizando. Y pues es lindísimo escucharlo y escuchar todo este proceso que se ha venido llevando adelante. Pues es como muy fortalecedor y esperanzador, ¿no? Para poder también tomar algunos ejemplos en nuestro país y en otros territorios. Yo ahí, Néstor, no sé si es consulta, pero a raíz de todo este proceso, actualmente, ¿cómo vienen activando iniciativas para darle continuidad de alguna manera a esto que han planteado, o tal vez desde las artes, con lo que mencionaba ahorita Jazmín, desde el cine, cómo lo van articulando a todo ese proceso que se ha vivido, ¿no? Desde el 2018 hasta la actualidad. Esa es como que mi pequeña duda. Te agradecería que nos comentes. Gracias. Sí, quizás un poco viniendo de lo que estaba comentando Jazmín, es que creo que uno de los logros actualmente del Congreso, porque era solo un Congreso, un lugar donde llegabas, como decían, a lamentarte, a ver si encontrabas alguna ayuda o solidaridad o algún documento en común para denunciar algo. Sé que es que se convierte en un Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Es decir, que son pasos muy pequeñitos, muy lentos, por decirlo así, pero que no se constituye, por ejemplo, un gobierno indígena mexicano de la nada, sino es un proceso. Entonces, como veo, es que del 96 al 2017, por ejemplo, al 2016, o sea, 20 años después, se logra constituir un consejo, ¿no? Y ese Consejo Indígena de Gobierno pues necesita replantearse cómo puede gobernar un país, ¿no? Entonces, eso para mí es un logro, ¿no? El quererse gobernar, ¿no? Dentro de esta diversidad que es México en términos de naciones originarias, ¿no? Y entonces pasa algo que tiene el Congreso Indígena de Gobierno, no, perdón, el Congreso Nacional Indígena, que
es el único lugar, siento yo, al menos en México, que es digno y tiene, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Ay, como la dignidad, pero tiene como la calidad moral, ¿no? Para denunciar y para que quien participa ahí realmente no esté ni vinculado con el narcotráfico, no esté vinculado con ningún partido político y no esté vinculado con ninguna otra fuerza que dañan a la sociedad. Los pueblos que participan en el Congreso Nacional, el CNI, Congreso Indígena, digo, ahí ya me estoy confundiendo, el Congreso Nacional Indígena, son pueblos que realmente principalmente tienen una defensa del territorio, pero que tienen esta claridad política, ¿no? Que no se venden, no claudican, y que tienen un horizonte bien marcado, ¿no? Y que son poquitos, o sea, somos poquitos en este país. Entonces, eso es por un lado. Ahora, como preguntas a nivel de arte, cada región del país, donde hay pueblos del CNI, tienen sus propios jóvenes, ¿no? Que son los que, como pueden, pues, no necesariamente desde el arte, pero sí hacen comunicación, hay redes comunitarias, ¿no? Y eso, básicamente eso. Y unos tal vez participan más en las cuestiones más artísticas, ¿no? Siento que es algo que hace falta fortalecer más todavía en estos territorios, pero aquí sucede algo pues gravísimo, ¿no? Porque como les contaba que estamos en un estado de sitio actualmente en México, entonces muchos de estos pueblos son los primeros o los más vulnerables a ser desaparecidos por el crimen organizado, ¿no? Entonces sí, actualmente las condiciones de lucha del CNI son muy difíciles porque no tienen ni siquiera ningún respaldo pues del gobierno y muchos de estos pueblos conviven con más personas que pertenecen o a un partido político o están vinculados con algún grupo delincuencial, ¿no? Entonces, para mí, o sea, el Congreso Nacional Indígena funciona como una especie de islas en el país, ¿no? Con procesos autonómicos, ¿no? Con territorios delimitados, algunos más, algunos menos, algunos son de ciudad, ¿no? Pero que están altamente asediados, ¿no? Justamente porque no se alinean a ningún lado, ¿no? Es decir, están resistiendo, es la única resistencia en este país, ¿no? Entonces, es difícil, porque también muchos de los que luchan en el Congreso Nacional Indígena son gente de mediana o edad más avanzada, ¿no? Pero sí hay jóvenes que están haciendo mucha radio, sobre todo, ¿no? Radio que es donde están participando y bueno, solo como paréntesis, nosotros hicimos, bueno, digo nosotros, pero unos compañeros aquí de la región donde vivo, convocamos a un encuentro de medios comunitarios del país, ¿no? Y en esa convocatoria nos encontramos que por lo menos el 70% de quienes llegaron pertenecían al CNI, ¿no? Es decir, el CNI pues no recibe ninguna subvención de ningún lado, pues, ¿no? Ni del gobierno, ni de ONGs, ni de nada. Incluso esta incursión al sistema electoral se hizo con sus propios medios, o sea, la candidata llegaba a dormir en las casas de las personas, comía con las personas, cooperaban, hacían la cooperación para los transportes, la gasolina, o sea, todo era autogestivo. Y por eso tienen la calidad moral de que no se venden, pues, ¿no? Porque luchan con sus propios medios, partiendo del territorio, pues, ¿no? Entonces yo creo que esa creatividad también es una belleza, si lo queremos ver de ese punto artístico, ¿no? O sea, la resistencia misma del Congreso Nacional Indígena es arte, en el sentido que construyen, ¿no? Que están construyendo un mundo hermoso, bonito, o defienden lo que tienen, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso. Néstor, te agradezco por habernos compartido todas estas experiencias que se han llevado allá
en México y que se están llevando a cabo. Tal vez para cerrar esta linda entrevista, conversa, si nos puedes hablar de Remedio México, de un documental que ha retratado esta campaña que se ha llevado a cabo y esta asamblea también que se ha llevado a cabo allá en México para decidir llevar a una mujer a la presidencia. Pero también, y aquí algo ya de manera muy personal, y que me gusta mucho porque he podido ver el documental acerca del nombre Remedio México, porque ahí Marichuy daba una explicación de ese Remedio México. Que me parece también un aporte muy importante para seguir repensándonos desde las autonomías, las propuestas que se tienen, desde las autonomías indígenas, las propuestas que nos dan también para mirar o transformar también nuestras propias realidades. Esto igual para ir cerrando esta entrevista. Muchas gracias, Néstor. Sí. Bueno, partiendo justamente del título, ese título lo buscó el compañero que hace la dirección, que es Cucho Ramírez. Él es de Palencia, él es de España. Y bueno, estuvo aquí en Chiapas, aquí nos conocimos. Él hizo otros materiales muy buenos que igual se los puedo pasar. Entonces ahí nos conocimos porque pues los caminos nos unen cuando hacemos, digamos que lo mismo en el plano audiovisual, ¿no? Entonces él fue el que le colocó este nombre porque también si algo tiene Marichuy, o más bien una de las cosas fundamentales que tiene Marichuy, aparte de la conciencia social, política y cultural, es que pues ella es médica tradicional. Entonces es una forma de ver la transformación de los países pues con un remedio, o sea, como curándolo, ¿no? Entonces por eso que ella propone este nombre, ¿no? O insinúa este nombre que al final queda en el documental, ¿no? Pero sí, ella pues es una persona que desde muy joven estuvo muy activa en, en todo este proceso, simpatizante del ZLN, ¿no? Entonces, pues es una persona como repito, con esta calidad moral, pues indiscutible, ¿no? Entonces por ahí viene, ¿no? Iba a decir algo más, pero de lo que me preguntaste no recuerdo bien ahora, que era... Ay, ¿me puedes repetir si me falta algo? Ah, no, el proceso del documental, ¿verdad? Sí, sí. Sí, les comento así como a grandes rasgos, o sea, el documental al final sí es un seguimiento sobre este hecho histórico para el Congreso Nacional Indígena, pero también el documental pues está atravesado por los dolores, ¿no? Que sufren los pueblos de México y del mundo, que es básicamente la desterritorialización. ¿Y qué significa eso? Pues es arrancar a cualquier persona, pueblo o nación de sus raíces. Y eso viene acompañado por un gobierno desarrollista, por el crimen organizado que ayuda a este gobierno desarrollista y que si nos damos cuenta en el mundo, los bienes más preciados, pues claro, son los que están debajo de la tierra. Entonces el documental se plantea pues básicamente en cómo cada pueblo que se retrata en este documental representa una forma de despojo, al menos en México. Entonces podemos ver que hay quien está despojado porque van a poner un gasoducto, hay quien está despojado porque culturalmente, por ejemplo, hay quien está despojado por una reserva que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Hay quien está encarcelado por defender la tierra, ¿no? Entonces el documental habla de esos dolores, ¿no? Habla también de la participación necesaria de los pueblos para revertir esto y habla también de lo bonito, lo hermoso que se tiene, como es la cultura, la lengua, ¿no? Y finalmente también plantea pues eh, la reflexión de falta lo que falta,
que el mundo está bastante enfermo y que si no son sus propios pueblos que viven en sus mismos territorios, pues se van a desaparecer, ¿no? Entonces, a través de que se ve la lucha porque Marichuy pueda ser candidata, se ve a los pueblos que están siendo representados, o por lo menos que su voz va a ser llevados a un amplificador más grande que puede ser, pues, el ser presidente o una autoridad nacional, ¿no? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos lo que es Remedio México, que habla pues de la dignidad de los pueblos locales y su lucha, sobre todo en contra pues del no ser despojado de sus territorios, ¿no?